Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. La palabra libro y la palabra libertad, aunque lo parezca, no comparten el mismo origen etimológico. Ambos vocablos están conectados por una curiosa raíz. Libro proviene del latín liber, corteza del árbol sobre cuyo interior se escribía. Libertad, de libertas, es la condición del hombre libre no sometido a la esclavitud. La cultura libera, la lectura es la autopista hacia el conocimiento y el entretenimiento. La fantasía, la evasión, la filosofía, la historia herida. En este tortuoso camino, los escritores y escritoras, los libreros y las libreras siempre nos guían con buen criterio. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido, bienvenida al episodio 214, en cardinal 214, del podcast del coleccionista de Todo Colección. Hoy conversamos con Nieves Milagros Martín García, gerente de librería La Mina. Nieves es licenciada en periodismo, también anticuaria y librera de Lance, siempre escritora, que nos presenta su obra Flores secas, vidas del Palacio de Sor, entre otras muchas aventuras coleccionables. Hola Nieves, gracias por atendernos en el podcast de Todo Colección. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Estupendamente. Nieves, ¿coleccionabas algo de pequeña? ¿Tienes antecedentes familiares coleccionistas? Pues a ver, grandes coleccionistas en casa no había, la verdad. Lo que pasa es que yo empecé desde pequeña, me gustaron algunas botellas viejas que vi en el sótano de mi abuela y tengo una pequeña colección de botellas. Y luego me dio por coleccionar las cartas de mis amigos, porque ya empecé a ver que lo del papel cada vez se estiraba menos para comunicarse y al final hice otra pequeña colección. Pero en casa antecedentes familiares no hay. Te he de mencionar al padre de mi hija, Andrés, que sí que es un coleccionista, tiene, creo, la mayor colección de efectos de bomberos que hay en España, tiene su pequeño museo ahí en Madrid. Y ese ha sido mi contacto mayor con coleccionistas. Y ahora, claro, desde que estoy en Todo Colección, con La Mina. Como periodista, por lo menos coleccionarás alguna historia curiosa. Cuéntanos alguna anécdota que hayas vivido en la librería Anticuario de La Mina. Si nos puedes compartir alguna curiosidad. Hay cientos y ya sabes que yo no soy la fundadora, que es mi compañero Antonio Magán, que es gracias al que La Mina lleva casi 20 años, 19 este año. Pero en estos años que llevo aquí te voy a mencionar un par de ellas. El año pasado, que son las más recientes en realidad, apareció una copia que teníamos, una copia del Buscón de finales del siglo XVIII, pero le faltaban algunas hojas. La compra una persona y nosotros no la teníamos bien investigada. Entonces la compra más bien barata, estaba como titulada de otra manera. Era el Buscón, pero no estaba bien investigada. Y él la compró más barata. Entonces, él sabía que sí podía ser esa copia, pero nos pide que hagamos otra indagación. Entonces yo me pongo y efectivamente confirmo que efectivamente era lo que él decía. Y entonces, sorpresa, cuando yo le doy las pruebas y le doy las fuentes, entonces me dice que no puede ser esa. Digo, si te la acabo de datar y la vas a comprar en un precio irrisorio para lo que es la copia, aunque falten ciertas páginas. Pues se negó, dijo que no era esa copia y que no era esa copia. Total, que lo rechazó. Llegamos a ese acuerdo, pues que se puede hacer perfectamente, ya sabes, en la manera de hacer de Todo Colección. Y lo que pasa es que yo me alegré, porque en realidad ahora yo sé que tengo una copia que tiene más valor, hay que restaurarla, pero tengo una copia del Buscón y quien quiera pues la tiene que pagar a un precio aún competitivo, pero la tiene que pagar más cara, claro. Me llamó mucho la atención que con todas las fuentes y investigación que había hecho la rechazara. Y luego hay otra que es muy curiosa, que es una chica que nos ha comprado una metopa. No sé si sabes que los marinos hacen y los militares y demás hacen mucho metopas, placas sobre un fondo de madera, una pieza de metal conmemorativo pues de un barco, de efectos de colección para ellos o de conmemoración. Y había una que nosotros no sabíamos que lo que teníamos muchas veces nos pasa porque no nos da tiempo a valorar como nos gustaría,
había una de uno de los barcos, era un barco científico, y lo compra una señora y en ese momento se había movido por una feria toda esa parte de metopas en la caja en la que estaba guardada y yo no la encontraba y le pedí un poco de tiempo y al final la encontré y ella me contó la historia. Dice, es que la quería, menos mal que la tienes, dice, porque ese barco llevaba el nombre de mi abuelo y es lo único que queda porque lo desguazaron hace poco, por obsoleto, por lo que fuera. Y la mujer estaba buscando, porque alguien le había dicho, a las órdenes de su abuelo, ya mayor el hombre, cuando el barco empezó, le habían dicho que se habían hecho unas metopas. Y nosotros, dice, la única que he encontrado la tenéis vosotros. Así que la señora estuvo muy contenta, claro. Recibió su metopa, me avisó, le pregunté. Esa me parece una cosa muy bonita. Ella se llevó su historia familiar y en realidad un poco de la historia de España también. Y no sé, hay muchas más, pero bueno. Desde luego que sí, pero fíjate, Nieves, con el trajín que te traes en la tienda, con los pedidos y con la atención al público, ¿de dónde sacas tiempo para escribir? ¿Tienes alguna rutina especial? Tengo una rutina que ojalá siguiera todos los días. Como bien dices, lo de sacar tiempo es bastante difícil. La escritura siempre está presente, aunque ese día sienta no escribir, y si no estoy en la novela, porque este primer libro, El Palacio Sor, tiene otras 2 entregas, si la vida me va bien y me lo permite, pero siempre estás escribiendo algo y en la cabeza desde luego que lo tienes. O sea, mi proceso creativo, cada escritor tiene el suyo, hay veces que nos parecemos, pero la pasión está ahí y aunque sean 2 líneas, que te sale por alguna historia que has visto, porque tú en la vida diaria estás continuamente viendo historias, en cualquier cosa es una historia. Entonces, ese hábito pues lo tienes que tener y sobre todo es muy importante leer. Aunque en ese día no hayas escrito una línea, por lo menos dedicarle un poco de tiempo a leer. Eso es básico. Entonces sí, es complicado, complicado. Nos consta que para escribir hay que leer. Librera de viejo, por la mina habrán pasado miles de títulos y de autores. Oye, Nieves, ¿cómo es la tentación de quedarte con un libro en vez de ponerlo a la venta? ¿Y cómo es tu biblioteca personal? Además, convives con otro escritor. ¿Tenéis bibliotecas juntas o separadas? Separadas. Tenemos una biblioteca común en el salón, pero luego tenemos bibliotecas separadas. Él tiene su estantería en su habitación, yo tengo la mía, porque no tenemos por qué coincidir siempre en gustos, ¿vale? Entonces, lo de llevarme el libro, te voy a contar otra anécdota muy, muy bonita, para mí es la más bonita hasta ahora, en cuanto a quedarme los libros. Y es que sí, él y yo de vez en cuando cogemos, casi todas las semanas hay uno que te quieres llevar a casa, oye, este es muy interesante, me encantaría. Luego, a falta de tiempo, a mí lo que hace es que a lo mejor tengo 4 libros o 5 a la vez leyendo. Pero sí, siempre, rara es la semana que no te dices, me voy a llevar esto y al final dices, lo dejo ahí y si es que tengo tiempo, pues lo saco de la librería, lo anuncio y luego me lo sacaré. Pero sí, ahora mismo 1/3 de mi librería es de libros que he cogido de aquí, que han surgido de aquí y que he decidido que me llevo. La anécdota que te iba a contar, que es muy chula, es una copia que nos llegó, un original, una primera edición de Gabriel Miró, un escritor que yo admiro mucho, de aquí de Alicante, que ahora la verdad no se hace apología de Gabriel Miró, lo que se debiera en mi opinión, pero me llegó una primera edición y estaba valorándola porque yo la iba a poner a la venta, porque yo sabía que era cara, que tenía valor e interés, y en eso que me encuentro una dedicatoria, y yo pensé pues una dedicatoria de la persona que lo compró para regalar, pero amigo, era el propio Gabriel Miró dedicándole el libro a una familiar, parece ser que era una familiar o algo así. Bueno, tú no sé si has visto el antiguo fenómeno fan, bueno, y aún siguen las personas que van a los conciertos con los cantantes gritando, mi ídolo, mi ídolo. Pues yo nunca he sido de esas, jamás en mis años mozos. Pues aquel día lo fui y estaba yo sola aquí en el almacén, recuerdo que era un fin de semana valorando, y me dio por gritar y decir, gracias, gracias, Dios mío, que es una copia, y lo tocaba. Gabriel estuvo aquí, tocó esto y lo escribió a pluma y demás. Me emocioné tanto, porque ya había leído ya Años y leguas y otras obras suyas, y me emocioné tanto que fue igual que una fan con uno de estos ídolos musicales, lo mismo. A mis 50 años reaccioné igual. Lo recuerdo con mucho cariño y, por supuesto, el libro está en casa. Faltaría más. Hombre. Te acabas de estrenar como novelista con Flores secas, Vidas del Palacio de Sort. Está recién publicada esta novela en Editorial Fanes. ¿De qué va la historia, Nieves? Pues es la historia es una historia de crímenes, novela negra, pero la historia
es sobre el Palacio Sor y la gente que vive ahí. Es un poquito la fórmula de Arriba y Abajo, que ahora mismo también está de moda en series televisivas. Es una historia que acumula muchas cosas. He intentado que sea entretenida, entonces es meterse en el palacio, meterse en la historia de su gente y pasan muchas cosas ahí y sobre todo es en el Madrid histórico, que también me encanta a mí ese Madrid. El protagonista, desde luego que es original, es un palacio, una maravilla neomudéjar que está ubicado frente al Museo del Prado en Madrid. ¿Cómo clasificarías tu obra? ¿En qué género? Sí, yo de hecho cuando me dicen a qué género pertenece la novela digo a ninguno y a todos los actuales, porque digo eso ya es misión de los críticos o del propio lector, decir a qué género. Hay gente que me dice que es de terror, yo nunca lo hubiera encuadrado ahí. Desde luego suspense, de asesinato, pues también novela negra. Lo que pasa es que no hay policía, ¿vale? Al menos en esta primera entrega no hay policía. Es histórica, por supuesto, de saga, que esa es la intención que tengo. Se puede encuadrar en un montón de géneros, pero sobre todo se trataba de hacer algo entretenido en el que a la vez yo pudiera hacer literatura. Como antiguamente, lo que era una novela clásica del siglo XIX. Eso era lo que he querido hacer. Nos decías que era una especie de Arriba y Abajo. En Flores secas se detallan desde los usos aristocráticos y burgueses a las escenas costumbristas del Madrid castizo en el siglo XIX. Sí, eso es. A mí esa época de España siempre me ha fascinado porque la he visto muy cercana al siglo XX y claro, de hecho muy definitoria de este pasado siglo XX y de este nuestro, del XXI en el que vivimos. Pero es que esa historia en Madrid a mí siempre me fascinó por las historias que me contaba mi padre y porque yo he andado mucho Madrid desde pequeña, me ha gustado muchísimo. Y descubrí, investigando para otra cosa, creo que en la biblioteca del sitio donde vivía en Madrid hace unos años, descubrí los palacios de la Castellana. Descubrí varios libros que hablaban de los palacios de la Castellana, los que ya no están, porque quedan muy pocos de todos los que se hicieron. Cierto. Y este me llamó muchísimo la atención, porque a mí siempre me ha gustado el estilo árabe, la Alhambra, esos estilos arabizantes que se usaban para la sala de fumar de los palacios de aquella época. Así es. De los ricos y los nuevos ricos. Pero este es que se hace entero. Y estaba frente al Prado, en los antiguos sindicatos, edificio de asuntos sociales, creo que es. Pues ahí, en una de esas parcelas que ocupa ese edificio, estuvo desde 1865 hasta 1965, 100 años. Estuvo el palacio, cambió mucho de manos y luego ya pues como el resto de compañeros suyos Castellana para arriba, pues sucumbió a la piqueta y las cosas que valían pues se fueron repartiendo por diferentes sitios de Madrid y otros se suponía que se guardaban en sótanos de la antigua escuela de arquitectura, luego ya facultad, pero ciertas piezas ya no se sabe dónde están. Hay otras que sí, que están localizadas, pero el palacio pues como tal ya no existió. Y a mí me llamó mucho la atención, sobre todo ya no por el palacio, que también, como te decía, sino porque lo habían edificado unos catalanes en Madrid. Unos catalanes, unos industriales que en aquella época, por lo que yo estudié e investigué, yo les llamo los Amancios Ortega de la época. Y sin embargo, es una historia que está ahí, un rincón de la historia que se llama, ¿verdad? Y me dio por investigarlos y a partir de ahí, sobre todo en el edificio, a la familia le cambio el nombre y a partir de ahí novelo y ficciono todo lo que había que ficcionar. ¿Cómo fue el proceso creativo? ¿Cómo surgió la idea? ¿El tiempo que has tardado en darle la forma y la labor de edición? El tiempo me duele, pero hay que asumir. He tardado mucho, he tardado pues 10 años o más, desde que tengo la idea hasta que en octubre pasado sale a la venta el libro y nace como tal. Pero el proceso creativo, pues con muchos altibajos, porque pues es lo que tiene un autor cuando no está seguro de sí mismo, o como cualquier persona cuando no está seguro del camino. Te está llamando por ahí el camino, pero las inseguridades te llevan a hoy. Es que lo de escritor, no has podido ver otra cosa que en el que tu familia tenga las lentejas aseguradas, pero el alma te lleva por donde te lleva. Y al final el libro se encarnó. Después de 10 años, como te digo, de parones y altibajos, se empezó a escribirse en Madrid, en varios sitios de Madrid. Al final lo terminé aquí en Alicante, donde tenemos la librería. Y viajó hasta Estados Unidos para corregirse por una gran amiga, Cecilia Gilter, antigua lectora de Planeta, y también escritora. Y al final di con una editorial que sí que apostó por él, en la fórmula clásica de edición.
Y me preguntabas por la idea. La idea surge porque un día paso frente al Prado, un paseo o una gestión que tenía que hacer en el autobús, un autobús de línea normal, y me quedo mirando a la estatua de Velázquez frente al Prado y al otro lado miro al edificio de Asuntos Sociales y en realidad yo lo que estaba viendo era el Palacio Cifré. Y en ese momento, en ese instante, miro y digo, menudo rincón de historia para escribir una pedazo de novela. Y yo tenía muchas ganas de escribir ya novela porque llevo desde los 10 años escribiendo relatos. Y sentía que era lo que me tocaba ya, de una vez. Hubiera lentejas que dar a la familia o no, yo tenía que escribir novela. Así que pues nada, eso, 10 años hasta ahora. Es curioso porque una de las peculiaridades de Flores Secas Sí. es la de los capítulos que son cortos, van en píldoras de 2 a 10 páginas y, ojo, que engancha porque la trama te atrapa. ¿Cuál es la explicación de estos capítulos cortos? Pues el transporte público de Madrid y el patear la ciudad desde que soy pequeña, porque yo he leído muchísimo en el metro, porque tenía trayecto de 1 hora, hora y media de ida y otra hora y media de vuelta, que a un madrileño eso no le extraña. En 3 horas diarias, pues hay que aprovechar el tiempo. ¿Y cómo lo aprovechaba una estudiante en mi caso entonces? Pues leyendo. Y hasta que han llegado los móviles en el metro y en el transporte público, yo veía que se leía muchísimo. En Madrid, con esos trayectos largos, supongo que en otras ciudades grandes, pues igual, en otras urbes así enormes como Madrid, pues igual. Y yo empecé a darle vueltas desde siempre, que si yo escribía, que tenían que ser capítulos cortos, como que diera tiempo para leer de parada a parada, ¿vale? O si ibas a estar en 10 paradas, pues que te diera tiempo a leer 2, 3 capítulos, que acabaras el capítulo y no te fueras con la mente, porque a mí me había pasado, ¿y ahora qué pasará? Y he tenido que dejar el párrafo a medio y demás. Y luego, a partir de que ya llegan las pantallas, me di cuenta que seguía siendo una buena fórmula para compensar la pantalla electrónica con el papel, porque quieras que no, el papel tiene para mí otras ventajas, pero ese capítulo corto, no de más de 10 folios, también te facilita mucho la concentración y hoy ya sabemos que las pantallas lo que hacen es que nos dificultan el poder concentrarnos. Entonces, capítulos tan cortos creo que le ayudan al lector a no salirse de la historia, seguir saboreándola mientras tiene que volver a ella e interrumpir el capítulo, interrumpe la novela en un capítulo completo, ya se lo ha leído, y cuando vuelve con ganas y sin fastidiar de decir, es que lo he dejado a medio. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. En Flores Secas es curioso porque hay varias menciones a América y a Cuba en especial. Llega el momento del saludo para los oyentes hispanohablantes que escuchan el podcast de Todo Colección. Un muy fuerte abrazo, amigas y amigos. Nieves, en Flores Secas abundan también las referencias a personajes históricos y autores. Bueno, por allí pasan Pérez Galdós, Larra, Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, Rosalía de Castro. Y bueno, hay escenas clave que se desarrollan en una biblioteca de un despacho. ¿Trasladaste a los protagonistas tu espíritu de ratón de biblioteca? Bueno, a ver, lo del despacho, a mí las bibliotecas siempre me han hechizado, de siempre. En casa apenas teníamos libros, lo voy a decir así. La loca de los libros, heredado un poco de mi padre, que era lector de novelitas, aquellas que se vendían en los kioscos, era yo. Yo empecé devorando cómics, pero nunca tuvimos una biblioteca como tal en casa. Tú ibas acumulando libros y tal, pero no éramos grandes lectores, ¿vale? Entonces, cuando yo llegaba a la biblioteca del instituto, luego de la facultad, yo estudié en la Facultad de Periodismo, ahora Comunicación de la Complutense en Madrid, a mí me encantaba esa biblioteca. Digo librería porque siempre cruzo las palabras. Entonces, todo eso se plasma porque para mí un despacho, un sitio de trabajo lleno de libros, para mí es un templo. Pérez Reverte hace poco en una entrevista ha dicho algo parecido. Él trabaja salía en el reportaje y trabaja en un sitio que es un privilegio. O sea, su biblioteca muy cuidada, su despacho allí, eso es un lujo. Entonces, en un palacio como Sort tenía que existir y gente que era culta, por lo que yo investigué, y que yo quería que mis personajes tuvieran esa cultura, ese bagaje, que tenían posibilidades, al fin y al cabo, tenía que haber una biblioteca nutrida. Entonces, y tenía que ser un sitio en el que pasaran cosas importantes.
Entonces, pues a todo eso se debe. Claro, en cualquier libro el escritor deja su impronta y, por supuesto, la elección de una biblioteca para el palacio, aparte de que fuera parte del marco histórico y parte del marco del teatro, el marco de forma del palacio, por supuesto que tenía que ser clave en la acción. Nos hablas de cultura y conocimiento. Más de un historiador está convencido de que el siglo XIX finalizó en el año 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Desde luego que fue una época de muchos avances técnicos, sobre todo en ciencia y medicina, salubridad, agua corriente, alcantarillado, electricidad. En este aspecto, el Palacio de Sort es un adelantado a su tiempo y, sobre todo, a mitad del siglo XIX, cuenta con comodidades que son imprescindibles y accesibles a todo el mundo hoy. Sí, sí que lo son. Y sí, la gente piensa que esas invenciones ya eran principio del siglo XIX, empezaron a democratizarse para gente de dinero que pudiera permitírselo entonces, 20, 30, ¿vale? Pero antes de la Guerra Civil, por ejemplo, aquí ya había urinarios públicos, pocos, pero los había, ¿vale? O en los colegios. Entonces, eso me llevó tiempo, la verdad, de investigar cuándo se empiezan a implementar esos adelantos en los palacios, que eran los que mejor se lo podían permitir, y en eso me fui a visitar el Museo Cerralbo en Madrid, no sé si lo conoces, que está muy bien porque también tiene su aseo de la época y demás, y me parecía clave y muy bonito porque das pincelada, das cultura, das datos, pero de una manera que sea amena, ¿vale? Que sea curiosa, pues en plan visita museo. Entonces, todo eso sí, claro que está investigado, esos adelantos. Cuando das datos históricos, por lo menos que sepas que vas a hacer un poco de pedagogía al lector, sin cansarle, sin sacarle de la historia. Pero son cosas que tienen que sumar y me pareció todo eso muy bonito. Y además es que esta familia tenía que tenerlo. Como te digo, eran los Amancio Ortega de la época. Si no lo tenían ellos, no lo tenía nadie. Es así. Ellos no tendrían títulos nobiliarios, pero tenían más dinero que nadie y sabían cómo ostentar. Y tener un baño o tener la cocina de hierro fundido mejor del mundo o tener, no sé, los lujos y los adelantos mejores en esa extravagancia de palacio era ostentar y decir, aquí estoy yo y vosotros nobles de Madrid, o así me lo imagino yo, cuidado que viene Sort. Es así. Ellos además venían con ese bagaje, también tenían, creo yo, o así son mis personajes, les quiero presumir como un espíritu de precursores, de vanguardia para enseñar a los demás. Ellos tenían una función educativa también, en cuanto a decir, aparte de ostentar, educativa, porque por lo que yo investigué, la familia también había hecho, o querían hacer, que creo que al final no los hicieron, la familia Sucre, querían hacer edificios también con adelantos para sus trabajadores en Cataluña, tenían un edificio proyectado así que creo que no llegaron. Y en Cuba, ellos tenían, que creo que algo digo en la novela, ellos tenían a sus hasta entonces esclavos, los tenían mejor cuidados que la media. Y era porque implementaban todo eso. Implementaban las cuestiones de salubridad, las eran adelantados por lo que yo investigué, las implementaban. Y me pareció bonito completar los personajes y la época, el marco, a base de eso. Luego hay cosas que ya no son adelantos, sino me detengo en detalles como la vajilla y esas cosas, pero eso ya era parte de ostentación. Yo también quería hacer, y ahí era yo, mi intención educativa al lector, de que el lector tome conciencia de toda la riqueza de fabricación y de producción que había en España en ese momento. O sea, nos vamos a las cerámicas inglesas y tal, y resulta que aquí se estaban haciendo cerámicas muy buenas que no tenían que envidiar a una cartuja o una cerámica inglesa, por ejemplo. Desde luego que la labor de documentación se aprecia en el libro. ¿Hay algún objeto, cuadro, mueble, postal, no sé, un vestido, mantón de Manila, alguna cosa que haya estado en tus manos, que te haya llegado a la mina y te haya servido para las descripciones, unas descripciones muy minuciosas de los usos y costumbres de la época? Pues, a ver, hay varias cosas. Antes de llegar a la mina, como el libro ya se estaba escribiendo, aparte del Museo Cerralbo, fui a visitar el Museo de Madrid, creo que tiene objetos del siglo XIX, y me acuerdo que me llamó un montón la atención, y de hecho lo pongo ahí, está en la novela, un abanico dorado, creo que era de oro, lo digo así, como de oro, y estaba expuesto en Madrid, creo que es el Museo de Madrid, y también había mantones de Manila, o fue una exposición sobre la moda del siglo XIX, no lo sé seguro, pero me llamó muchísimo la atención aquel abanico. A mí siempre me han llamado la atención los abanicos. Aquí los que tenemos anunciados, me gusta mucho verlos cuando pasan por mis manos. Y me pareció algo precioso para escribir en torno a él algún tipo de acción en la novela.
y de hecho lo hago, es una parte también clave. Hay una escena clave en la que se habla de un abanico, de una peineta, y está sacado de ahí. Lo del mantón de Manila también los vi en aquella exposición. Y luego objetos que hayan sido, una vez que estoy escribiendo aquí la parte final, es que ha habido tantos, o sea, los abanicos y, no sé, los libros, por supuesto. Cuando meto uno de los personajes que se va a trabajar fuera en un taller tipográfico, no quiero destripar tampoco mucho la novela, pues todo eso también tiene influencia de cosas que he visto aquí en, pues tipos de imprenta que han llegado aquí en algún momento, que ya los conocía yo, pero tocarlos, ¿verdad? Sentirlos. Yo los toqué, los sentí cuando llegaron y estaba pensando en la novela, cómo usar aquello. Y fíjate, Nieves, ¿te has rodeado de algún altarcillo con Sí. estas cosas, con estos objetos decimonónicos? Pues eso, para meterte en situación y si los conservas. Oye, altarcillos. Es que yo me inspiro mucho en los objetos, efectivamente, o en imágenes mentales, ¿vale? Algo que he visto, como te digo, que vi el abanico. Pero altarcillos de tener algo así, lo voy a poner para escribir, son cosas pequeñitas. O sea, cuando yo cojo algo, pues ahora, por ejemplo, aunque no estoy escribiendo, pero hay cosas que siempre me inspiran y que siempre tengo en el trabajo, pequeños objetos, que a lo mejor hasta que no merece la pena valorar, pues monedas, no sé, la lupa que uso, que ahora ya la uso, pero es una lupa antigua, negra, de los años 70, por ejemplo, que está muy bien compensada, que la puedes poner apoyando en el objeto y tal, y me encanta tocarlos. Y si es algo que me ha inspirado, las fotografías antiguas me inspiran un montón. De hecho, tengo una colección pues de esto que sale de vaciados de casas y los familiares que venden la casa pues no están pendientes de esas cosas. A lo mejor estaba en un cajón 25 años, la abuela lo guardó allí y nadie volvió a mirar por respeto al cajón. Y la casa se vende y se va a la mesilla donde estaban las fotos. Y tengo aún media docena de una chica, los años 70 aún en blanco y negro, que creo por las fotos que debía ser profesora. Tengo pendiente de hacer un relato con ella y la tengo en casa, esta está en casa, a media docena de fotos esperando a escribir. Y voy a escribir un relato de ella, pero no sé por dónde va a salir. Están ahí esperando. Nos hablas de fotos, pero postales, ¿tienes alguna postal del Palacio Cifré, el que da el trasunto del Palacio de Sort? ¿Qué va? No. Las fuentes que yo investigué, lo que hay, gráficos, los planos, algún dibujo a color, a plumilla a color, están archivados, creo que en los archivos de Madrid, la hemeroteca o algo así, no me acuerdo ahora, tendría que consultarlo. Y rondan fotos que son copias de esos archivos que se han subido a internet en algún portal matritense de la historia de Madrid, pero no, yo no tengo nada original, ojalá. Pues mira, ahora que me lo dices debería volver a buscar, porque cada X tiempo yo buscaba, mientras no escribía la novela, mientras no la sacaba, la novela avanzaba, yo decía, alguien me va a quitar la historia, yo estaba con eso. Digo, esta historia es muy potente, como alguien se fije en ese palacio, alguien me va a quitar la historia, porque es el palacio que más ha llamado la atención de esos 50, los 50 y pico. Pero no me la quitaban. Se pasaban los años y nadie escribía de verdad una novela. Alguien escribió algún artículo, algo, pero no una novela. Y dije, menos mal. Y como te digo, miraba en internet a ver si había algo nuevo. Cada X tiempo repasaba. Pero no tengo ninguna postal, ya quisiera, como te digo. Y bueno, no pueden faltar los libros. Tus autores de referencia, si nos puedes sugerir un ramito de flores literarias. ¿Qué estás leyendo ahora y si lo puedes compartir? Pues mira, antes has mencionado a Pardo Bazán, a la señora Pardo Bazán. Esa es una de mis... Yo siempre bebo de ella, desde que la descubrí. Antonio me regaló al principio de estar aquí unas obras completas en piel, muy bonitas, no me acuerdo ahora qué editorial, que llevan como los bordes de los lomos de las hojas. Antes tenían una encuadernación, no sé si es Aguilar, es una encuadernación que se hacía en los años 40, 50 y 60 en piel, los tomos gruesos. Y esa la tengo como oro en paño. Entonces, la tengo ahí ahora porque me estoy leyendo episodios, porque me gusta mucho ese lenguaje, para luego usarlo en mis escritos, en mis novelas. Y Pardo Bazán es la primera, pero es que tengo muchos. Al Quijote también lo llevo al día, lo voy leyendo de vez en cuando. No me da miedo reconocer que no me he acabado de leer el Quijote. Me lo he leído en el instituto cuando te obligaban a ello y tal, pero acabar bien no lo he llegado a acabar porque es que lo saboreo, porque el Quijote me hace aprender mucho y Cervantes con él. Tengo una edición que para mí es la mejor que yo he encontrado, que es la edición comentada, la edición ilustrada por Mingote, y no me acuerdo quién lo comentaba, pero es los mejores comentarios que yo he podido leer y con los que de verdad he disfrutado el Quijote. Son 10 tomos, no es para llevársela de bolsillo.
pero es otro de los tesoros que tengo. Y más autores, pues la mayor parte de mis referencias son españolas, la verdad, porque me gusta mucho, me apasiona el castellano, para leerlo y para escribirlo. Pero luego también tengo, en cuanto a novela negra, mis otras fuentes son americanas. Patricia Highsmith, Truman Capote, bueno, en Francia, Céline, En el fin de la noche. Ahora la verdad es que llevo libros de pensamiento. Estoy con Sot 22 de Mario Sabán, que es un cabalista, maestro de cábala. Miguel Delibes, o sea, mis grandes referencias, Galdós. Mis grandes referencias siempre son literatura española de mitad del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX hacia atrás. Estos son cosas ya de manía de señora de 50 años que va cumpliendo edad. Pero es que creo que las lenguas están vivas, pero eso no quiere decir que vayan perdiendo. Y por la parte que a mí me toca, yo intento escribir con un lenguaje que no resulte pedante, pero sí elegante y sí entretenido, y que la gente cuando esté, que saboree el castellano. Eso es lo que me gustaría. Que si resulto pedante, pues ya es un riesgo. La mayor parte de mis fuentes son españolas, pero los americanos me gustan mucho, sabiendo que yo tengo mi cultura hispana. Y eso que antes has saludado a los hispanos, a los hispanohablantes, somos 600 millones y este castellano cada vez crece más. Y por la parte que a mí me toca va a seguir creciendo. ¿Crees que Flores Secas se puede adaptar a una serie o película de cine? Porque en estos momentos se vive un boom de la novela histórica. Perfectamente, se podría adaptar. De hecho, antes de ser lectora, cuando yo aún leía cómics, como te decía antes, yo era sobre todo visual, de ver películas, las clásicas, las sesiones que daban en la 2 hasta la madrugada de películas de todo tipo, españolas y americanas en blanco y negro. Ahora veo menos porque no me gusta. Debe ser que con la edad me he vuelto más sibarita. Aprecio mucho una buena película. Trabajé en producción de cine hace unos años en el departamento de cine en Madrid, de una empresa de postproducción. Y claro, soy más sibarita para todo eso, pero sí que soy muy visual. Y me parece que bien concebida la industria del cine y de la televisión, pues sí que aportaría cultura a las personas, a los ciudadanos, al lector y al espectador. Pero me voy para atrás, hago como con la literatura. Yo siempre tiendo a ver ya a mi edad películas anteriores, aunque no las conozca. Ahora estoy descubriendo las hemerotecas españolas de antes del 36, que son, y de después, que no tenemos ni idea lo que hay de películas que son muy interesantes, o sea, de todo tipo. No ya las folclóricas que todo el mundo piensa, sino hay películas que se hicieron previas al 36 muy buenas. Había una cultura muy floreciente. Y después también se hicieron. Entonces sí, claro, a tu pregunta, claro que la veo, porque yo he pensado que sea una historia que se pueda llevar al cine o a otras expresiones, ¿vale? Y desde luego, claro que Flores Secas lo da. Y más si acabo las dos siguientes. Estaremos atentos. Nos hablas de historias. Por cierto, ¿qué nos puedes comentar acerca de la evolución de Antigüedades La Mina, que está presente en Todo Colección desde hace 19 añitos, desde el año 2006? La tienda física, además, ahora está en Gata de Gorgos, en Alicante, Comunidad Autonómica de Valencia. Sí, eso es. Pues mira, Antonio la fundó, pues al principio él solo, claro, porque él empezó pues con los vaciados de casas, antigüedades que en realidad no lo son. Como sabes, la antigüedad es antes que tenga más de 100 años, pero lo que la gente en la calle llama antigüedad, cosas que ya no están en desuso, que son cosas que ya no se usan las herramientas en casa. ¿Vintage? Sí, nosotros distinguimos entre vintage hasta X años y anterior ya podemos ir llamando la antigua, ¿vale? Y empezó él hace, pues eso, 19 años. Es que el otro día cuando fui a mirarlo digo, ostras, que el año que viene son 20. Yo solo llevo aquí, no sé si llevo 6 años a hacer, muy intensos también, porque es cuando estos 2 últimos años nos hemos mudado aquí a Gata. Él empezó en Javia, que era donde vivía. Empezó en casa, en realidad, vendiendo máquinas de coser. Y luego ya se coge la tienda, primero el almacén. Esto fue como un poco al revés, ¿verdad? Primero el almacén y luego la tienda. Uno frente al otro, pues oportunidades que se salían de alquilar allí en la misma calle. Y luego ya llega un momento en que esto crece de tal manera y yo llego allí y hace 2 años dije, chico, esto no es manejable, tenemos que centralizarlo. Y aquí estamos en un local mucho más cómodo, pues intentando preservar. Como dijo él en un artículo hace años, porque también te diré que Antonio es una de mis referencias literarias españolas, él dijo hace mucho que nosotros éramos una especie de cancerberos, y es verdad. Cancerberos del saber. Tenemos aquí los clásicos con los modernos, todo en papel, porque nos encanta el papel, porque yo sostengo que va a seguir
el papel va a seguir por una cuestión de salud visual, nada más que por eso, y de retentiva mental. Entonces, aquí nos tienes muy contentos, la verdad. No nos acabamos de creer que llevemos 19 años. Y el que empezó con la librería desde el libro 1 fue él. Yo ya vine cuando él tenía 18.000 libros. A día de hoy, 27.000, cerca por ahí. Lo que pasa es que tenemos que seguir anunciando más. En Valencia todavía colea lo de la Dana. Nos consta que desde la mina os habéis volcado y seguís ayudando con un voluntariado muy especial. Y lo que hemos podido. No somos ni mucho menos los que más y ni mucho menos lo que nos hubiera gustado, pero ha sido lo que se ha podido. Nosotros enseguida nos ofrecimos aquí en el ayuntamiento y en el ayuntamiento de Javia, que es donde más años ha estado Antonio, entonces allí pues directamente donde más contactos tiene, y enseguida nos echaron mano de nosotros. Como nosotros tenemos una furgoneta para hacer los vaciados, transportar los libros, los lotes de libros cuando los compramos y demás, pues ofrecimos nuestra furgoneta, que era lo que podíamos ofrecer. Los viajes, el combustible corrían de nuestra parte, los repartos, la logística que pudiéramos llevar. Y así lo hicimos. Hemos ido pues en varios viajes. Al principio fue a las 2 semanas, no pudimos ir antes, porque tampoco pensábamos que ir antes, a lo mejor con lo que estaba pasando allí, estábamos esperando que fuera la gente más organizada, el ejército, ¿verdad? Que luego no lo dejaban ir. Pero nosotros pudimos verlo a las 2 semanas en los municipios donde fuimos. Fuimos a Alfafar, a Benetúser, y la gente buenísima, encantadora, pues les hacía falta de todo. Hace poco ha ido también a pues una persona que quedamos pendiente, que nos comprometimos a llevarle una pintura especial, antihongos para la parte de abajo, porque claro, las plantas bajas arrasadas. Y un caso especial de un amigo, Emilio, pues está enfermo, está esperando ya antes de la Dana. Claro, él no tiene ingresos ahora mismo. Ha podido cobrar ciertas ayudas, aún no todas. Y ahí fue Antonio a llevarle esa pintura. Toda España se ha volcado, lo que es el pueblo español se ha volcado, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero aún va a colear mucho la Dana. Aquí hay muchos, si tú te metes en redes sociales, la gente aún está necesitada de ayuda, pero ayuda básica. Pero bueno, la intención de las personas es mucho mayor y la voluntad mucho mayor para salir adelante y los que podemos para ayudar. Entonces, te podría contar 1000 historias. Lo grabamos, cogimos y lo publicamos en redes. Hemos visto casas destrozadas por dentro. El agua es que se lo lleva todo, o sea, es la fuerza más potente que hay en esta tierra. Va poquito a poco, pero cuando va de golpe ya hemos visto lo que hace. Yo cuando subo a Madrid cada 15 días, como sabes, cuando cojo la A3 desde Valencia, toda esa parte, el agua lo arrasó. De entonces, desde octubre a ahora, ha sido hace 15 días la primera vez que he podido pasar por ahí. Ya llevaba un tiempo, pero aún no lo están haciendo porque lo arrasó completamente, los 4 carriles. Y hace relativamente poco que está abierto. Y aún siguen en obras. Y la gente, pues qué decirte, es una experiencia, es muy malo, da mucha rabia, mucha pena, pero los españoles y los valencianos van a seguir adelante y cada uno pues contribuye con su granito de arena. Y desde aquí, desde la librería, pues también. Aún libros no hemos llegado, pero oye, que si nos los piden, pues los llevaremos. Desde luego es que es un drama que de un día para otro la vida te dé un revolcón y lo pierdas todo, cuando solo quedan los recuerdos. Pero mejor miramos al futuro con esperanza. A ver cómo te lo planteo, porque por una parte nos dicen que la gente lee menos y por otra que a los jóvenes no les interesa el libro de papel. Los datos del informe de hábitos de lectura y compra de libros en España en 2024 son optimistas. Por primera vez, el porcentaje de la población que lee libros en su tiempo libre supera al 65% de la población. Curiosamente, la mayoría son mujeres. ¿Esto concuerda con vuestras ventas en la mina? No, te diré. Yo sé que las mujeres, mi experiencia cuando nosotros hemos salido aquí en la librería, te diré que la mayor parte, y esto de cara a Todo Colección también, a nuestra actividad en Todo Colección, te diré que la mayor parte de nuestros compradores son hombres. Hombres de mediana edad, o sea, desde los 30 hacia adelante. Lo que menos son jóvenes. Esas cifras que tú dices a mí me alegran mucho. Pero mi media de comprador es hombre en ese rango de edad que te digo. También hay mujeres, lo que pasa es que luego tienen otros hábitos. O sea, yo te hablo ya de mi experiencia, ellas compran menos libros, más puntuales, y ellos hacen lotes de libros. Libros, objetos de colección de pequeño tamaño, pequeñas antigüedades, esas que te he dicho antes que no llegan a ser antigüedades, ¿vale? Pues forjas, objetos de forja que ya no se usan,
herramientas de labranza, cosas así, y eso lo mezclan con libros, por ejemplo. La mayor parte de la gente compra en lote, pero todos, pues te diré que un 90% son hombres. O sea que ya tienes mi estadística. Nieves, antes hacías una referencia al soporte de papel. ¿Cuál es tu opinión respecto al futuro del libro de papel y los periódicos impresos? También en papel, obviamente. Pues mira, te diré que mi opinión va por dos caminos. Como tú bien dices, has distinguido muy bien entre libros y periódicos. Yo aquí en la librería en La Mina, que antes no te lo he dicho, pero parece que no, pero aquí en la Marina Alta somos la mayor librería de usado que hay, hasta donde nosotros sabemos. Y la experiencia que a mí me ve y como escritora y como librera de usado, te diré que los periódicos se irán, desaparecerán. Si yo tengo que hacer una quiniela, esa es mi quiniela, porque ahora mismo están sostenidos por otro tipo que no son las ventas. Sus ingresos principales no vienen de las ventas de papel. Vendrán de sus ediciones digitales, de subvenciones, de lo que sea, pero no de la tirada en papel. Y es normal, ¿vale? Porque la gente ya se está informando en otros sitios. Llámase redes, llámase las ediciones online, llámase YouTube, es en otros formatos para la noticia, ¿vale? Para la información. Sin embargo, el papel, igual que te digo que los periódicos se extinguirán, y soy así de categórica, el papel creo firmemente que no. Pero no por el romanticismo de una librera escritora, no. Yo a diario veo que cuando yo tengo que elegir, y tampoco es por la edad, en este sentido hay que hacer pedagogía, porque es más sano. El mercado de la salud ahora mismo es el mayor del mundo, ¿vale? Para lo bueno y para lo malo, pero es el mayor del mundo. Son las armas, no, es la salud. Pues en cuanto a la salud, a mí me parece que las editoriales están siendo muy torpes, ya te lo digo, porque no hacen marketing en lo bueno y sano que es leer en papel. Porque estamos con el hándicap de que es que un libro pesa, un libro ocupa sitio, pero un libro se recicla. Yo soy la prueba. Y Todo Colección es la prueba del reciclado de papel, de libro de segunda mano y que sigue teniendo un valor. Y sin embargo, las editoriales no están viendo que haciendo un marketing y una pedagogía a esas generaciones futuras para que ese consumo de lectura aumente en papel, pero por el bien de ellos. Hay informes en cuanto a salud visual, lo malo que está siendo la pantalla. Entonces, tenemos una solución que lleva miles de años implementada, que es el papel, leer el libro. ¿Por qué las editoriales no hacen pedagogía con eso? Es mucho más sano leer en papel. Y aparte, la sensación para la mente, para la neurona, y luego la sensación de tocar el papel, esa sensación ya individual, enriquecedora, de relax, ¿verdad? Y todo eso nos está diciendo. Entonces, yo creo que por esa parte, nada más que por eso, el papel no va a desaparecer. Me parece que no. Que si queremos tener unos ojos sanos y tener una cabeza más preparada y una cabeza que se pueda concentrar mejor, el papel ayuda más que una pantalla. Bueno, tomamos nota de tu opinión. Desde luego que en la lectura del papel intervienen más sentidos. Nieves, próximos proyectos. Pues que esto siga adelante, porque parece como que una librería, por grande que sea, ahora mismo mientras hablo contigo, aprovechando que llevo los cascos, estoy andando por los pasillos, que es una cosa que me relaja mucho. Y mi proyecto es que esto pueda continuar. Más que mi proyecto es mi deseo, porque yo entre libros soy feliz. Los libros pesan. Ahora hemos tenido, te diré, un pedido de más de 1000 libros de una sola persona. Enhorabuena. Así que también es un librero, pero lo suyo es que podría continuar tanto la librería como la parte de tienda de antigüedades de pequeño formato. Y luego proyectos como escritora, pues claro, lo que te decía de segunda y tercera entrega del Palacio Sort. Que no es poco. Y encima el alma me dice que debería escribir algún tipo de ensayo sobre pues mi percepción como ser humano y como individuo. Hacia dónde voy, hacia dónde va el ser humano. Igual que te he dicho que te he dado mi quiniela para lo que es el papel, pues mi quiniela para lo que va a ser el ser humano en los próximos años. Y me da que quiero escribir eso, algo de ensayo, sí. No sé si al final lo haré. Y luego muchísimos relatos, eso te sale casi todas las semanas. Bueno, habrá que comenzar leyendo, comprando Flores secas, Vidas del Palacio de Sort. Nieves, llega el momento, el minuto de oro, reflexión para el coleccionista o la coleccionista, todo tuyo. Minuto de oro, ¿qué le aconsejaría al coleccionista? Que siga coleccionando. Es así, la colección, solo él sabe los beneficios que le aporta su colección, el bienestar y ese bienestar mental que le aporta conseguir ese objeto y apreciarlo y tenerlo en su posesión. Aparte, le diría que también cumple una función social
un ejercicio de memoria colectiva, aunque sea un ejercicio íntimo, en realidad también es colectivo. Entonces le diría que siga coleccionando porque se enriquece a sí mismo y enriquece al resto. Tomamos nota. Nieves Milagros, Martín García, muchísimas gracias por atendernos en el podcast del coleccionista de Todo Colección y, por supuesto, te deseamos larga vida y prosperidad, coleccionista. Pues lo mismo os digo y yo también deseo larga vida en esta buena unión que llevamos la mina y Todo Colección. Oh, eterna búsqueda, despliegas delante de mí las dulces promesas del encuentro, pero cuando siento que se acerca, algo vuelve a brotar desde el fondo de la memoria. Todo Colección. No es lo que encuentras, es lo que te impulsa a seguir buscando. Llega el momento de las recomendaciones con homenaje a las letras. Por aquí han pasado muchos escritores, escritoras, libreros y libreras. Destaca Mario Fernández de Librería Berceo, que es el que te recomendamos hoy. Episodio 135. Palabras y experiencias de un hombre más que sabio. No puede faltar Nueva Sabia Librera, Iker Madariaga de Librería Anticuaria Starloa, que es uno de nuestros primeros podcasts, el número 6. Toma nota porque es un personaje súper interesante. Y hablando de joyas impresas, te animo a escuchar a Guillermo Busútil, episodio 89 de Todo Colección. Guillermo es periodista, escritor, crítico de arte, cine y literatura y Premio Nacional de Periodismo Cultural del año 2021. También tiene unas sabias palabras. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast, Todo Colección te cede el turno de palabra. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Suscríbete al podcast del coleccionista, que es fácil, gratis y libre de impuestos. Y si te apetece participar, escríbenos un email con tu propuesta de invitado o invitada a comunicación@todocoleccion.net. El coleccionismo es cultura y tú la protagonizas. Ya sabes, cuídate mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC, todo es más fácil, económico y sencillo. Toma nota, porque ahora con envíos TC, vendas donde vendas o para cuestiones personales, puedes hacer llegar tus paquetes por correos hasta con un 70% de ahorro. Ahí es nada. Y por cierto, ¿sabes cuánto valen las piezas que tienes en casa? Pues descúbrelo en menos de un minuto con todotasación.com. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda, Todo Colección no es lo que encuentras, es lo que te impulsa a seguir buscando. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.